Buenas tardes. La Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Universitario les dan la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia virtual, cuyo tema es cómo elaborar un proyecto de ley. Esta conferencia estará a cargo del politólogo, funcionario de la institución del Congreso de la República, el señor Boris Mauricio Mendoza. Adelante, señor Boris Mauricio. Gracias, Carlos, y a todos les quiero dar un saludo. Estamos en esta tarde para aprender un tema más y yo también aprenderé las preguntas de ustedes. Así que quiero que todos se sientan cómodos. Vamos a aprender un tema muy bonito que es la función legislativa en el Congreso, y para que todos ustedes de alguna manera puedan aprender ya siendo ciudadanos cómo elaborar un proyecto de ley que pueden presentar a través de la ley 26300 o también a través de las sugerencias legislativas del Parlamento Virtual Peruano, o si llegan a tener un cargo como parlamentarios, ya tengan más o menos un esquema de lo que es un proyecto de ley en nuestro estado peruano. Esto es importante. No solamente se necesita ser abogado o ser un experto en derecho, sino como ciudadano tenemos que conocer la estructura de un proyecto de ley y más o menos cómo es el proceso legislativo dentro de nuestra institución, que es una institución de todos, una institución del Estado peruano que se llama Congreso de la República. Entonces, lo primero es que si tienen algún papel o tienen algo que anotar, lo anoten para que puedan muy bien absolver las dudas que pueda suscitarse después, ¿no? Lo primero que tenemos que saber que cuando hablamos de proyecto de ley, estamos hablando de una función del Parlamento, que es la función legislativa, que tiene que ver pues con la elaboración de los proyectos de ley, de resoluciones legislativas, ¿no?, que se discuten para modificarlas o hacer una nueva o interpretar y derogar algunas normas con el objetivo de desarrollar, ¿no?, todo el sistema normativo y también esto implica el desarrollo nacional, porque mediante las leyes, recuerden ustedes, se gobierna, ¿no? La ley, ya sea como norma o como documento escrito durante la historia, siempre ha sido un instrumento para gobernar. Es decir, una forma de cómo la autoridad dispone cómo se deben relacionar las personas, cuáles deben ser los marcos de acción, como decir, cómo deben comportarse en una comunidad, en una relación entre ciudadanos, entre comunidades, entre estados, entre ciudadanos y gobierno, ¿ve? Eso es muy importante. De manera general, ¿no?, hacer una ley implica un proceso, es decir, un conjunto de pasos. Y además implica, hacer una ley implica que tengamos en cuenta que es un instrumento procesal parlamentario. No sé si se acuerdan la vez pasada cuando estuvimos con ustedes conversando, nos dimos cuenta que en la función legislativa requiere instrumentos procesales parlamentarios. Y uno de estos instrumentos procesales parlamentarios vinculados a la función legislativa
es la proposición legislativa o proyecto de ley. Pues ahora lo que vamos a hablar es justamente de ello, ¿no? Como les dije, un proyecto de ley pasa por un conjunto de procesos que lo vamos a ver desde la elaboración del proyecto, y esto pasa por diferentes etapas como estudio de comisiones, publicación en el portal, debate en el pleno, aprobación y promulgación. Pero de manera inicial, lo que podemos ver es definir qué es un proyecto de ley, ¿no? Así, en términos simples, ¿no? Ustedes, para que lo definan, ¿no? Para que lo puedan hablar con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Un proyecto de ley es un instrumento propositivo. ¿Qué quiere decir? De normas legales. O sea, ¿qué quiere decir? Un proyecto de ley es una herramienta que va a ser o va a conformar parte de las normas legales que rigen a todos los peruanos, ¿no? Un proyecto de ley permite ejercitar a todos los ciudadanos el derecho de iniciativa legislativa. Y en el caso del Parlamento, permite a los congresistas promover el procedimiento legislativo, cumplir una función, ¿no? El proyecto de ley es un instrumento parlamentario que es y debe ser, ¿no?, producto de un trabajo de investigación. Miren cuán importante, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, no es un papel más, ¿no?, sino es un documento especial que es producto de un trabajo de investigación comparada, analítica, estadística, ¿no?, un trabajo sociológico, económico, etc. No es una cosa simple, es un trabajo que implica el esfuerzo incluso multidisciplinario, ¿no? Propone pues una alternativa de solución ante un problema concreto que afecta a la población o que va a beneficiar a la población. Por ejemplo, si nosotros reducimos con un proyecto de ley la condición de ciudadanía, podemos reducirlo, ahora es a 18 años, podemos reducirlo a 17 o podemos reducirlo a 16, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver quién se beneficia. Se beneficiarían los jóvenes, porque adquirían esa condición de ser ciudadanos, ¿no?, a partir de los 16 años, ¿sí? Entonces, como es una alternativa de solución que de repente algunos se consideran maduros ya para ser ciudadanos, pero no pueden porque la ley dice 18. O quieren votar, pero no pueden votar porque la condición de ciudadanía implica, ¿no?, un derecho, el derecho a voto. Entonces, estaría solucionando una necesidad, en este caso, de un sector. Pero, dependiendo del proyecto de ley, ¿no?, puede beneficiar a otro tipo de pobladores o a otro tipo de grupos de interés, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de ley que modifica la ley de partidos, entonces estaría vinculado a que solucionen problemas a nivel de los partidos. Por ejemplo, antes no había esto de las elecciones internas en los partidos, entonces se ha tenido que modificar. ¿Para qué? Para que los partidos sean más transparentes, para que haya más participación y se conozca más a más candidatos que quieren ser candidatos a la presidencia o quieren ser candidatos al Congreso y pasan por unas elecciones internas. Entonces se ha tenido que modificar la ley de partidos políticos.
Vean qué interesante, ¿no? Bien. ¿Quiénes tienen, de acuerdo a nuestra norma y de acuerdo a la Constitución política, quiénes tienen derecho a iniciativas legislativas? O sea, a proponer un proyecto. Según la Constitución, en el artículo 31, ¿no? Los artículos del 107 de la Constitución Política del Perú y el artículo 76 del reglamento nos dicen que quienes tienen derecho a iniciativa legislativa no solo son los congresistas y también los ciudadanos, sino los tres poderes del Estado: el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero también están los gobiernos regionales, las instituciones públicas autónomas, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? Los colegios profesionales, como el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, y también los ciudadanos. Entonces, es una amplia gama de los que tienen derecho a iniciativa legislativa. El presidente de la República, ¿no?, tiene este derecho constitucional de manera exclusiva, ¿no? Le corresponde, por ejemplo, algunas temáticas, ¿no?, como la iniciativa en materia presupuestal y financiera. Miren qué interesante, ¿no? Y tiene que ver con lo que conocemos nosotros, que el titular del pliego presupuestal es el Ejecutivo, y quien maneja el presupuesto es el Ejecutivo. Por lo tanto, es exclusividad del Poder Ejecutivo presentar iniciativas legislativas, ¿sí?, en materia presupuestal. Por eso que el Ministerio de Economía trabaja con todos los ministerios para la elaboración del proyecto de ley del presupuesto general de la República. Y cuando esto lo terminan, lo envían al Congreso en junio. Luego ya julio, agosto empiezan a sustentar los diferentes titulares de los ministerios ante la Comisión de Presupuesto. Pero es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿no? Ver quiénes están facultados a la temática presupuestal, exclusiva del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de manera exclusiva. Pero quien lo aprueba al final es el Congreso. Justamente estamos en un mes donde se tiene que aprobar el presupuesto general de la República del año 2021. Entonces, también tiene ciertas facultades de pedir al Congreso para legislar en materia de su competencia, que se llama el pedido de legislación delegada, ¿no? Después, quien legisla en temas de demarcación territorial, los límites de nuestro territorio, también es el Poder Ejecutivo, tiene esa exclusividad, así como los tratados internacionales, ¿no? El consentimiento para que ingresen tropas del extranjero para hacer un trabajo de coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, también lo autoriza el Poder Ejecutivo en esa exclusividad. Pero siempre en esas relaciones que hay entre Parlamento y Ejecutivo, ¿no?, o Ejecutivo-Parlamento, si bien es cierto, tiene la titularidad, pero tiene que pasar por el Parlamento para su aprobación, ¿eh?, o para su revisión, en todo caso. El estado de sitio, la prórroga del estado de sitio también le corresponde al Ejecutivo. También la declaración de guerra y la firma de la paz. Pide también la autorización para ausentarse del país, ¿no?, el Poder Ejecutivo, y así, exclusividades que tiene en materia legislativa. Y los congresistas, que son los otros titulares de la función legislativa, ¿no?, ellos tienen, pues, a través de su grupo parlamentario, pueden presentar
proyecto de ley al Congreso y estas inician todo un ciclo legislativo, ¿no? Pero no pueden presentar propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esta es una regla, no afecta al derecho de hacer proposiciones durante el debate del presupuesto, ¿no? O sea, cuando se debate el presupuesto, ellos pueden pedir que se incremente en un sector o en otro sector, pero presentar un proyecto de ley que genere gasto público, no. Es una prohibición. Ahora, los parlamentarios pueden presentar proyectos de ley para que el presidente no pueda viajar. No, no lo pueden hacer porque es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, todas estas características de tanto el presidente como del Poder Legislativo son importantes para tener en cuenta y diferenciar por qué el Parlamento no puede decretar un estado de emergencia, porque no es su competencia, ¿no? Es competencia del presidente de la República. Entonces, cada vez que nosotros vemos, y la pregunta sería, ¿y dónde vemos los proyectos de ley que produce el Parlamento o que produce el Poder Legislativo? Eso lo vemos en el diario oficial El Peruano. Ahí se publica. El Poder Judicial también puede presentar iniciativas legislativas, pero en materia de su competencia, según el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Dice, solo podrán versar sobre asuntos de su exclusiva competencia, debiendo, ¿no?, precisarse la concordancia de la competencia en el documento de revisión. O sea, cuando emiten su proyecto de ley al Congreso, tienen que decir que de acuerdo al artículo 107 ellos están haciendo uso de ese derecho de presentar una iniciativa legislativa que no contradiga a los otros espacios que tienen los otros poderes, ¿no? Y solamente en materia que le compete, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta siempre esto, que así también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, solamente pueden presentar proyectos de ley dentro de su ámbito de competencia, sobre asuntos exclusivos de su función. Y no pueden trastocar la función de hacer una norma, por ejemplo, general, ¿no?, que le compete al Parlamento, o una competencia sobre el viaje del presidente que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo. Bien, entonces es una serie de instituciones que tienen autonomía para presentar solamente en el campo de su competencia, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que presentar proyectos de ley al Parlamento para que lo apruebe, pero en temas de la organización de los procesos electorales o en materia de la ley electoral. Igual la Junta Nacional de Justicia con referente a sus funciones. El Banco Central de Reserva igual puede presentar iniciativas legislativas, pero dentro de lo que establece sus funciones como un órgano autónomo en materia de la política monetaria, ¿no?, o en materia del manejo de nuestras reservas financieras que tenemos, ¿no? Igual sucede con la RENIC, también puede presentar iniciativas dentro de sus funciones que tiene. Los colegios de abogados igual, para mejorar la relación entre los colegios o para mejorar, ¿no?, las funciones que tienen los colegios profesionales en un Estado democrático, ¿no? Son competencias. Y los ciudadanos, ¿no?, también tienen limitaciones porque tampoco pueden presentar proyectos que tengan iniciativa de gasto o que son competencia de los otros órganos. Pero acá hay una cosa que es importante, ¿no? Es decir, los proyectos de ley que presentan los ciudadanos tienen requisitos, digamos, un poquito más de legitimidad democrática, digamos, ¿no?, porque requieren que esta iniciativa legislativa vaya firmado
no solamente por los, digamos, voceros de los ciudadanos o los que inician la convocatoria para la presentación de esta iniciativa legislativa por los ciudadanos, ¿no? Puede ser una junta de vecinos o un grupo de ciudadanos, sino además tiene que ir acompañado del 0,3% de la población electoral, que más o menos son 88.000 firmas, ¿no? Para que pueda ingresar al proceso legislativo en el Congreso, ¿no? Entonces, tiene esa importancia porque en una democracia participativa, ¿no? Los ciudadanos participan, pero no pueden participar de manera individual o como grupo pequeño, como lo puede hacer el Parlamento, como un grupo parlamentario, sino tiene que ser un grupo regular de ciudadanos para que tenga una legitimidad democrática esta iniciativa legislativa. Pero sí es importante tener en cuenta que este derecho de presentar iniciativas legislativas es nuevo en la historia republicana, ¿no? De la década del 80 para atrás, el ciudadano no figuraba para nada en el aspecto de la presentación de esa iniciativa legislativa. O sea, no tenía ese derecho, ¿ve? Durante más de 170 años, el ciudadano no tenía ese derecho. Recién a partir de los 90, ¿no? Específicamente el año 1994, ¿no? De mayo, que se da una ley donde le permite presentar iniciativa legislativa. Se le da esa posibilidad que también frente a proyectos de ley que el Parlamento no tome en cuenta, entonces los ciudadanos pueden presentar una iniciativa legislativa, ¿no? Para que el Parlamento lo tome en cuenta como si lo presentara, ¿no? Un grupo parlamentario. Las proposiciones de ley, requisitos para presentar, ¿no? La iniciativa legislativa. El artículo 75, si ustedes revisan cuando tengan tiempo, dice ahí bien claro que no se presenta por presentar, sino que tiene requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos? ¿No? Primero, las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresa el fundamento. Si yo, por ejemplo, como ciudadano, quiero presentar una iniciativa legislativa para mejorar la salud de todos los indigentes. Entonces tengo que exponer, ¿no? Que en el Perú hay una población de indigentes que están andando por las calles, ¿no? Desprotegidos, ¿no? Y son de tal edad, ¿no? Y ha crecido. Entonces todo eso es una fundamentación de la proposición de ley, ¿no? Se explica el motivo, que los fundamenta. Luego, el efecto de vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional. ¿Qué significa esto, el efecto de la vigencia de la norma? Entonces, si yo voy a normar sobre los indigentes que están en las calles pidiendo limosnas, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que saber, al momento de darse la ley, esta ley, ¿cómo va a afectar las otras normas que hay sobre la familia, sobre las guarderías, sobre los hospicios donde están los chicos, perdón, los indigentes, ¿no? ¿Cómo va a afectar a las normas que ya existen? Porque todo Estado tiene un sistema normativo, ¿eh? En lo civil, en lo penal, en lo procesal, en lo constitucional, ¿no? En lo económico, en lo minero, en lo aduanero, etc. Entonces, si uno va a presentar una iniciativa sobre ciertos derechos mineros, entonces todo el sistema de leyes que rigen el tema minero, ¿no? Eso se tiene que evaluar cómo va a impactar. Por eso que al efecto de vigencia de la norma se le llama también efecto de
impacto normativo de la futura ley o también colisión normativa. O sea, cómo va a chocar en toda esa estructura legal que ya existe, ¿no? En otras palabras, si vamos a producir una ley, esta ley, imaginémonos que hay todo un cuadrante, ¿no?, de objetos ya puestos, y uno, al poner uno nuevo, va a mover a uno o otro. Es como, digamos, un rompecabezas que está casi armado, pero nosotros vamos a poner uno para que se articule. Por ejemplo, si nosotros vamos a proponer una reforma constitucional de la eliminación de, digamos, para que todos estén en conocimiento de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Si proponemos eliminar eso, ¿no?, ¿qué es lo que va a afectar en la Constitución? ¿Cómo es que va a afectar al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo es lo que va a afectar las normas que rigen, ¿no?, los procedimientos parlamentarios, etcétera? Vean ustedes, ¿no? Entonces, tan importante es esto. Ahora bien, también otro requisito importante es el análisis costo-beneficio de la futura norma legal, ¿no? Cuando corresponda una explicación sobre la incidencia ambiental. El costo-beneficio de la futura norma legal, como les había dicho, una norma legal es producto de un proceso de investigación. Entonces hay que ver a quiénes va a beneficiar y si va a generar costo al Estado o no. Porque toda norma, como saben ustedes, y se explicó hace un momento, no tiene que generar gasto público. Tiene que ordenar a la sociedad, pero no generando gasto público. Entonces se llama el análisis costo-beneficio. Tiene que tener beneficios, pero no tiene que tener costo. En todo caso, el beneficio tiene que ser más grande que el costo sea menor. Y si este proyecto de ley va a tener alguna incidencia ambiental, hay que comentarlo en el texto, ¿no? Si va a generar pasivos ambientales. Y la fórmula legal, que es otro requisito, que está dividido pues en títulos, capítulos, numerales, ¿no?, secciones, artículos, etc., ¿no? Siguiendo el artículo 107 de la Constitución, ¿no?, podemos modificarlo. Entonces vamos a ver, tenemos que decir, del artículo 107 dice esto, ¿no?, y ahora dirá la propuesta nueva, ¿no? Entonces va su reemplazo, ¿no? Esa es la fórmula legal. Entonces, tiene que tener una presentación. La estructura de un proyecto de ley tiene que tener una presentación, tiene que ser un título, luego tiene un texto normativo, tiene una exposición de motivos. Cuando ya se elabora, ¿no?, se pone el título arriba, ¿no?, y luego se fundamenta y se pone el texto normativo, y luego al final se hace la exposición de motivos. ¿Qué dice la presentación? Ahora ya estamos yendo a la parte del contenido, ¿ya?, para que no nos perdamos. Estamos desarrollando ahora toda la estructura, ¿no?, que es la parte final de la exposición de hoy día, para que ustedes tengan en cuenta. Ahora ya se olvidan de la parte jurídica, de la parte de las normas que existen, sino vamos a aterrizar ya en que, como si ustedes tuvieran, ¿no?, un papel en blanco y van a, digamos, ponerse a redactar, ¿no? Entonces, si se van a poner a redactar, entonces, ¿qué cosa va primero? ¿Qué cosa va segundo? ¿Y cómo es eso de cada una de las cosas que van a ir
en el documento que se llama una proposición legislativa, ¿no? Pues dice que primero es la presentación. Entonces, se identifica al proponente o autor que ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Puede ser el congresista, ¿no?, tal, ¿no?, o los congresistas del grupo parlamentario tal presentan, ejerciendo la potestad que le confiere el artículo 107 de la Constitución, con concordancia con el artículo 75 y 76 del reglamento, ¿no?, del Congreso, proponen al Congreso de la República el siguiente proyecto de ley. Eso es la presentación, ¿no? Si no fuera un congresista, fuera un ciudadano, entonces, dicen, los ciudadanos, ¿no?, reunidos, de acuerdo a la ley 26.300, presentan el siguiente proyecto de ley al Congreso de la República. Eso es la presentación. Ya para la redacción del texto de la iniciativa legislativa. El título. ¿Es importante el título? Sí. Porque luego de la presentación viene el título. Proyecto de ley que perfecciona las disposiciones para la contratación de obras públicas de impacto urbano. Eso puede ser un modelo de título, ¿no? Tiene que ser sencillo, claro y entendible. Eso es muy importante, ¿no?, que el primero que lo lea lo entienda perfectamente, ¿no? Proyecto de ley que modifique el inciso 1 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Ya, muy bien. Así de claro. Proyecto de ley que regula la declaración jurada de nacionalidad de los funcionarios políticos de confianza del Estado. Ya, muy bien, está claro. Ese es el título del proyecto de ley, que también debe estar, ¿no?, especificado. Vean ustedes, entonces, hay toda una técnica legislativa, ¿eh?, que es fácil aprendérselo porque no es tan complicado, ¿no? Y ahí están los documentos. Ustedes entran a internet, entran a proyectos de ley, entonces van a ver el modelo, ¿no? Yo les recomiendo después de la exposición, cuando tengan tiempo, lo que les estoy diciendo, ustedes lo van a corroborar cuando del portal del Congreso ustedes puedan ingresar y ahí van a encontrar muchos proyectos de ley y van a ver que tiene título, que tiene su presentación, todo lo que estoy explicando de la estructura del proyecto de ley. Y no van a tener problemas. Y si quieren tener más conocimiento sobre ello, entran a la web del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios y ahí van a ver una literatura, unas publicaciones sobre técnica legislativa o elaboración de proyectos de ley. Son documentos que nos explican y nos desarrollan toda la parte formal de cómo se debe presentar los proyectos de ley. O sea, hay documentos, no hay nada que no esté al alcance de los ciudadanos para que puedan muy bien hacer su proyecto de ley, ¿no? Está bien explicado desde un punto de vista, en esos cuadernos parlamentarios que se llaman, ¿no? Está bien explicado con modelos, con ejemplos, ¿no?, para cada caso, ¿no?, cómo debe ser la redacción, la sintaxis, ¿no?, el sentido, ¿no?, de las frases, las oraciones que se van a incluir dentro de un proyecto de ley. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego del título, vamos a ver el texto normativo. Esa es en relación, como decimos, es la parte estructural, ya la parte de la columna fundamental de un proyecto de ley es su texto normativo, que se llama también fórmula legal, ¿no? No es una fórmula para que inventen alguna bomba, nada, no es una fórmula para que hagan ustedes un concentrado, no. La fórmula legal quiere decir es la forma como se escribe un texto normativo, ¿no?, con un orden lógico de redacción, ¿no? Esto es importante, constituye el fundamento de la iniciativa legislativa, ¿no?
Eh, bien, esto es la fórmula legal. Cuando ustedes dicen, a ver, se va a modificar el artículo A, y entre comillas se pone que dice el artículo A, eso es el texto normativo, la fórmula legal. Es normalmente pequeño. Bien, la exposición de motivos se describe, pues, ya hemos visto, ¿no? La presentación, ya hemos visto el articulado, ¿no? el título, el articulado, y ahora la exposición de motivos. Entonces, en la exposición de motivos es la parte quizás más amplia del todo el texto del proyecto de ley. Los proyectos de ley pueden ser una sola hojita, o puede ser 20, 30, 50, 200 hojas, etc. O sea, no hay un límite. Entonces, pero ¿qué hay que tener en cuenta ya en la exposición de motivos? Esta parte describe la problemática de la situación, donde se esboza una alternativa, una propuesta para dar una solución con un criterio lógico, jurídico, ¿no? Se argumenta de manera detallada el texto normativo de la iniciativa legislativa. Los fundamentos de la propuesta, ¿no? El efecto de la vigencia de la norma, ¿no? El análisis costo-beneficio, la incidencia ambiental, su relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, ¿no? Y sus anexos. ¿Ve? Esta exposición de motivos, pues, contiene 6 elementos. Miren ustedes, ¿no? Fundamento de la propuesta. O sea, ¿por qué yo presento un proyecto de ley? El efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. El análisis costo-beneficio. La incidencia ambiental, la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. O sea, se expone que hay un acuerdo nacional que el Perú, a inicio del siglo XXI, se acordó entre todos los actores políticos formales de ese tiempo, y ellos dijeron cuáles son las prioridades del Perú, ¿no? Para que debemos hacer como Estado. Reducir la pobreza, ¿no? Mejorar la alimentación, ¿no? Tener los servicios básicos. Entonces, eso se menciona que el proyecto de ley está articulado a el acuerdo nacional. ¿Sí? Porque si el acuerdo nacional dice A, pues este proyecto de ley desarrolla A. Si el acuerdo nacional dice B, este proyecto de ley desarrolla B. Muy bien. Nosotros podemos desarrollar cada uno de estos aspectos, ¿no? Los fundamentos de la propuesta, ¿no? Yo le voy a hablar más sobre esto antes de pasar a las preguntas. Cuando nosotros hablamos del fundamento de la propuesta, o sea, el fundamento del proyecto de ley, cómo lo fundamentamos, lo argumentamos, le damos peso para que tenga consistencia al momento de que esto se presente y lo vea la comisión y vea que efectivamente tiene un fundamento de estudio, tiene un fundamento de análisis, ¿no? y de necesidad. Entonces, se expone ahí el estado actual de la situación fáctica, jurídica, que queremos regular, que queremos legislar, ¿no? ¿Cuál es la situación fáctica? Es el estado de la situación. ¿Cómo está ahorita la ley de elecciones? La ley de elecciones tiene A, B, C, D. Muy bien, esa es su situación real jurídica, ¿no? O queremos mejorar las inversiones en Perú. Entonces ahí vemos situación de hecho, práctica, ya no mucho jurídica, sino debemos saber cuánto de inversiones recibe el Perú cada año. Recibe, digamos, 5.000 millones. Ok. ¿Por qué no recibe más? Entonces hablamos por qué no, cuál es el problema. ¿Cómo otros países reciben 10.000 millones? ¿Ya? Nosotros necesitamos recibir más inversiones para que haya más puestos de trabajo. Muy bien, entonces estamos hablando de la situación de hecho, la situación real y lo que nosotros queremos mejorar.
Entonces el proyecto de ley, ¿no?, busca mejorar las inversiones, porque tenemos un déficit de inversiones. Vean ustedes, pero para eso tenemos que determinar por qué es ese déficit y cuánto es el déficit de inversiones que tenemos y cuánto es lo que necesitamos. Y una ley lo que hace es exponer y facilitar para mejorar las inversiones privadas, digamos, ¿no? Entonces, en ese análisis del Estado tenemos que ver el nuevo estado de esa situación de déficit con una situación de duplicar esas inversiones a 10.000 millones. Ok, ese es el nuevo estado de esa situación que buscamos con el proyecto de ley en el tiempo. Entonces, esto es como lo llaman los especialistas, nuestra propuesta o prospección, ¿no?, de cuando está en vigencia lo que vamos a lograr, ¿no?, aumentar las inversiones. Si en el caso es solamente la situación real de la situación jurídica, o sea, formal, cómo está, ¿no?, la ley de elecciones, entonces, ¿qué esperamos? Con esta modificación de esta ley de elecciones, vamos a hacer más transparente a la competencia de los actores en el sistema democrático. Entonces explicamos por qué tiene que ser más transparente, por qué tiene que ser más claro, ¿no?, más diáfano, más, digamos, democrático, ¿no?, el proceso interno de las elecciones primarias que hay en los países. ¿Ve? Entonces, y se propone con una norma que todos los procesos primarios tienen que darse a nivel de todas las organizaciones partidarias. Muy bien, ¿ve? Eso es lo que se desea. Entonces, esto es muy importante, el fundamento, porque es los argumentos que nos describe la realidad de la situación y lo que en perspectiva queremos que sea, cómo queremos que sea el nuevo escenario una vez que se da la ley, ¿no? Por eso el fundamento es muy importante. Entonces, el fundamento de esta propuesta, pues, si en el caso del análisis netamente normativo, tenemos que ver si modifica la Constitución o modifica alguna ley, ¿no?, con la presentación del proyecto de ley, del proyecto que nosotros proponemos o propone los congresistas. Usted lo va a encontrar bien claro qué es lo que pretende alcanzar, ¿no?, una iniciativa legislativa, ¿no?, con el fundamento de la propuesta. ¿Sí? El efecto de la vigencia de la norma, que es el punto 2, ¿no?, y con esto acabo y paso a las preguntas, ¿no?, es lo que habíamos mencionado hace un momento, cómo es que va a modificar el sistema jurídico de nuestro Estado, ¿no? Entonces podemos ver que un proyecto de ley puede modificar una ley orgánica, o puede modificar las leyes ordinarias, o puede modificar reglamentos, decretos supremos, etc. ¿Sí? Si en el caso va a modificar una ley ordinaria, esta modificación va a transgredir la Constitución o no. Se tiene que preguntar el legislador. Si va a transgredir o modificar la sentencia del Tribunal Constitucional, también se tiene que hacer esa pregunta. Si modifica o transgrede tratados, también el proponente que elabora tiene que preguntarse. Si transgrede o modifica las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se tiene que preguntar cuando se hace una modificación de una ley. Entonces, vean, ya esto es parte de la expertise del que va a elaborar la iniciativa legislativa, de su conocimiento, ¿no?, de la técnica legislativa, para no cometer errores y luego no tener problemas al momento de que sean observadas, ¿no?, por una cuestión de requisito formal. Todos estos requisitos, pues, en la estructura de un proyecto de ley tiene que estar, ¿no? Ustedes sería bueno que hagan un ejercicio de esta estructura
¿no? Donde pongan una sumilla y redacten la sumilla, identifican el autor, yo, Pablo Montes, Jorge Rioja, ¿no? Presento este proyecto, o Iván Vázquez, ¿no? Parlamentario, congresista del grupo tal, presento con las 5 firmas, presento un proyecto de ley y hagan el ejercicio de justificar, ¿no? La exposición de motivos, el efecto de vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y la incidencia ambiental. Luego ponen la fórmula legal, luego el artículo, su fecha y su firma. Eso ya es un ejercicio práctico, ¿no? Que es producto de esta charla que les damos nosotros como Oficina de Participación Ciudadana. Yo ahí quiero terminar y quiero dejar estos últimos 10 minutos para las preguntas, jóvenes, que ustedes quieran hacer, ¿no? Sobre el particular. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Boris Mauricio. Tenemos a la ciudadana Elsa Tolentino. Puede activar su audio y hacer la pregunta que desee. Que ha levantado la mano y tiene una pregunta. Adelante, señor Eric. Doctor Boris, ¿qué tal? Buenas noches, igualmente a Carlos Medina. Gracias por la ponencia. La consulta es, ¿a qué se debe, por ejemplo, acá en la región Lima Provincias ya van 2 gestiones, la anterior regional, estamos hablando, que quieren o intentan cambiar el nombre de denominación de Lima Provincias a otra denominación y hasta ahora no lo logran? Se requiere esa modificatoria depende de podría ser entrar por un tema congresal o directamente un tema ejecutivo. Y la segunda pregunta es, ha hablado de iniciativas legislativas ciudadanas. ¿Cuáles de aquellas, viendo que es un poco complejo por el tema de 80.000 firmas o más, ¿no? ¿Cuáles de alguna de ellas hasta el momento que haya logrado, que ha trascendido hasta el momento? Ya, en materia de limitación territorial, que es la primera parte de su pregunta, ¿no? Tienen que trabajarlo a nivel del ejecutivo, que es mejor, porque ellos son los que conocen todo el tema de los límites, ¿sí? Lo tienen que trabajar por ahí, porque hay una secretaría en la presidencia del Consejo de Ministros que ve la delimitación territorial, ¿no? Entonces, que se fundamenten bien y vean la viabilidad y lo puede presentar el Ejecutivo, ¿no? Al Parlamento como una propuesta de delimitación territorial, ¿eh? Y ya lo ve el Parlamento, ¿eh? Entonces, por ese lado. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿no? La cantidad de firmas que se necesita para presentar una iniciativa legislativa, ¿no? Lo manda la ley 26.300, ¿no? Que lo pueden hacer los ciudadanos. Si hay esa cantidad de firmas en un distrito electoral o en una provincia, todos están de acuerdo, lo pueden firmar. Pero si solamente un grupo pequeño está de acuerdo, entonces pueden apelar a otros departamentos, porque las firmas lo podemos sacar hasta de los ciudadanos que están en el exterior, ¿no? De todo el Perú, ¿no? Para lograr esa cantidad de firmas, ¿eh? O sea, se puede hacer, por eso tiene que haber un colectivo que impulse, ¿no? Esa iniciativa a través de los ciudadanos, ¿no? Tiene que utilizar estrategias para sensibilizar, ¿no? Entonces, un especialista en participación ciudadana, les puede asesorar para que no tengan problemas y tenga esa iniciativa legislativa tenga un buen fin, ¿ve? Llegue a convertirse en una ley, de acuerdo a la ley 26.300, una iniciativa legislativa convertida en ley. Porque hay varias etapas. La etapa de planeamiento, ¿ve? Luego la etapa de formalización, porque hay que ir a pedir el kit para la iniciativa legislativa, ¿no? Ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la etapa formal. Luego viene el trabajo organizativo, porque tienen que organizarse para ir a recolectar las firmas, y tiene también un presupuesto, porque implica de todas maneras algún presupuesto, ¿no? Entonces un costo.
¿no? Y luego ya, cuando ya se presenta, viene la etapa de incidencia en el Congreso, ¿eh? Porque puede ahí que no estén motivados los parlamentarios, no más están motivados por sus otros proyectos, pero si hay un buen gestor de intereses, que ustedes lo pueden pedir su ayuda, entonces les ayuda a que hagan el seguimiento en la comisión, que todos se involucren y pueda salir aprobado en la comisión y luego pasar al pleno. ¿Ve? Todas son esas etapas que debe cumplir. Entonces, yo les agradezco la atención, nos estaremos viendo en cualquier oportunidad porque estamos lanzando un nuevo tema que les doy la primicia a ustedes, porque ustedes son ya como nuestros usuarios estrella, ¿no? Y vamos a tener un nuevo tema que es el control político entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Es un tema también muy interesante, cómo cada uno dentro de sus poderes, cómo cada uno se controla, ¿no? Eso estamos lanzándolo ya esta semana, ¿no, Carlos? Ya está, así es. De lanzamiento de marketing ya está funcionando. Ya. Listo. Muchas gracias, señor Mauricio. Muchas gracias, estimada concurrencia. Chao. Hasta una próxima Gracias oportunidad. Cuídense.